alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Podimo, las mejores historias en audio. Yo estuve en Cómbita, estuve en Dorada, La Picota, La Modelo, actualmente acá. Y pues las situaciones son muy parecidas en todas, pero se agudizan mucho más aquí en Valledupar, Cesar. Este penal llamado la Tramajúa no debería ser la Tramajúa, sino que este es el Guantánamo de Colombia. Valledupar, Colombia, conocida como la capital del vallenato, es el sitio donde se ubica la Tramacúa, cárcel de máxima seguridad. La prisión, fundada en el año 2000 por el presidente Andrés Pastrana, tiene capacidad para 1.600 internos y es el hogar permanente desde hace varios años de notorios asesinos en serie, así como de narcotraficantes, violadores y estafadores. Valledupar es el sitio de origen y destino de Luis Gregorio Ramírez Maestre, mejor conocido como el monstruo de la soga, el Dexter criollo o el asesino de Tenerife. Luis Gregorio nació un 30 de septiembre de 1980 en el pueblo de La Mina y actualmente cumple su sentencia de 34 años impuesta por 6 asesinatos. Sin embargo, se cree que pudo haber asesinado a más de 60 personas en un lapso de tan solo 5 años. En la cárcel, Luis Gregorio está ubicado en el Pabellón de Tratamientos Especiales, una zona con muy fuertes medidas de seguridad y en donde dicen brindarle ayuda psicológica. Su celda es de 3 metros por 3 metros. Solo puede tomar 1 hora de sol al día y tiene casi nulo contacto con otros prisioneros. Su cama es de concreto. Y desde allí, con esa sonrisa del psicópata que no muestra empatía, piensa en sus múltiples víctimas y en su posible libertad condicional en el año 2032, cuando cumpla 20 años de cárcel y se vea beneficiado de las reducciones de pena que existen en el sistema judicial colombiano. Asesinos es un podcast producido por Scriptum en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Lo que sabemos de la infancia de Luis Gregorio nos lo ha contado él mismo. En general, afirma que fue buena y que estudió hasta 9º grado. Según testimonios, sus primeros años los pasó en una finca donde dividía su tiempo entre la escuela y el trabajo que le imponía su padre, que consistía en tejer mochilas y sombreros. Mientras sus allegados aseguran que se fue de la finca porque no le gustaba estudiar, Luis Gregorio asegura que tuvo que dejar la zona ante la entrada de grupos paramilitares. Cuando cumple la mayoría de edad, Luis Gregorio hace su servicio militar en Barrancabermeja, donde fue asignado a un batallón y aprendió el uso de armas. Tras terminar el servicio, trabajó un tiempo amarrando cajas en una bodega antes de ser parte de un grupo de autodefensas. Su habilidad con las sogas era notoria. En algún punto de su vida y por razones desconocidas, Luis Gregorio decide incorporarse a las Fuerzas Armadas. Allí, según su testimonio, perteneció a la 5ª Brigada de Bucaramanga e hizo un curso de radiooperador. Los 2 años que pasó dentro del ejército le permitieron conocer diferentes partes de Colombia y países vecinos,
Todo para él parecía ser parte de una estrategia. En 2007 es cuando Luis Gregorio arranca su carrera como asesino. ¿Las causas? Depende de quién cuente la historia. De acuerdo al multihomicida, formó parte del grupo de los mellizos Mejía, colombianos que en 2004 fueron nombrados en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por la justicia de Estados Unidos. Según Luis Gregorio, fue durante el tiempo que formó parte de ese grupo que recibió la instrucción, junto con otras 20 personas, de cómo debían ser los homicidios, de cómo debían ser los lazos con los que se debía matar a las personas. Pero de acuerdo a la Fiscalía, toda la evidencia apunta a que Luis Gregorio siempre fue en realidad un asesino solitario, con una larga cuenta de asesinatos a partir de 2007. Desde ese año, más de 30 mototaxistas han sido identificados y existe otro número similar de mototaxistas desaparecidos. ¿Por qué mototaxistas? Porque según el monstruo de la soga, los mototaxistas salían, robaban a las universitarias, a las cooperativas de transporte. Cualquier pretexto bastaba. Como en toda América Latina, los mototaxis pirata eran parte de la economía informal de Colombia. Pero para Luis Gregorio, ellos además eran los culpables de que el transporte formal sufriera. Y juró que los vengaría con sangre y muerte. También había razones prácticas. El hecho de que fueran todos mototaxistas permitía llevarlos a zonas alejadas sin levantar sospechas, además de que obtenía un beneficio económico al negociar las motos robadas de sus víctimas. Su ritual lo tenía muy estudiado. Primero se sentaba en alguna población como César, Santander, La Guajira o Magdalena. Allí montaba un negocio casero de reparación de motocicletas. Posteriormente seguía la elección de la víctima. Siempre hombres entre 19 y 30 años de edad. Siempre delgados con menos de 60 kilogramos de peso y nunca tan altos que superaran el 1,70 m de estatura. Todo estaba calculado. Mientras las piezas en las motos se embonaban a la perfección, lo mismo sucedía con su cálculo al detectar la víctima ideal de su próxima ejecución. Muy pronto, su forma afable y su conocimiento de mecánica le ayudaron a crearse una fama entre los mototaxistas de la zona, a los que, además, dependiendo de sus características físicas, incluso no les cobraba las reparaciones. Los vínculos de confianza se iban creando y una vez que ya tenía el destinatario de sus instintos homicidas, lo que seguía era la cacería. El ritual siempre fue el mismo. Con cualquier pretexto le pedía a algún mototaxista que lo llevara a un lugar a las afueras de los pueblos. Durante el trayecto aprovechaba para conversar con el sujeto, y ya en el punto final del recorrido, aprovechando que iba en la parte trasera del vehículo y haciendo uso de sus conocimientos militares, Luis Gregorio los tomaba del cuello y sujetaba su garganta asfixiándolos hasta hacerlos perder el conocimiento. Posteriormente, aprovechando las características físicas de su víctima, que con tanto detalle había elegido, lo arrastraba hasta el árbol indicado para dar inicio al ritual. Así, cuando la víctima recobraba el conocimiento, se encontraba totalmente atada, con una serie de muy complejos nudos. El del cuello, que es el que más fuerte debe ser, porque al momento que usted hace aquí, estos dos activan el de arriba. Cuando usted quiere hacer así o hace así, le acorta la respiración de una. Por momentos parecía que aquellos trabajos semiforzados a los que lo obligó su padre serían la punta de lanza de su método de tortura y muerte. Los mototaxistas veían su cuerpo amarrado de la siguiente forma. Una soga alrededor del cuello bajaba hasta los tobillos
lo cual los obligaba a que las piernas quedaran en un ángulo de 45 grados. Para no ahorcarse, la víctima debía tener la fuerza suficiente para evitar bajar las piernas, porque, de lo contrario, la cuerda alrededor del cuello se tensionaba. Al final, lo peor era inevitable. El mecanismo estaba diseñado perfectamente para que los mototaxistas tuvieran una lenta y dolorosa muerte por asfixia. Como él mismo lo explicó. Primero, el lazo del cuello se activa cuando se activa el de las manos. Es decir, apenas usted estira las piernas, se activa el lazo de las muñecas y a su vez se activa el del cuello, que es el más fuerte. Apenas la persona hace un movimiento y se le corta la respiración inmediatamente. El Dexter criollo no dejaba cabos sueltos. Fue por ello que siempre se quedó sentado frente a sus víctimas, siendo espectador de su último aliento. Una vez que fallecían, tomaba sus pertenencias y la moto, la cual era revendida muy fácilmente en su negocio. No siempre enterró a los cuerpos. Algunos quedaron en su posición final hasta que días o semanas después eran encontrados. Yo lo que creo es que las FARC han entendido de que tienen un espacio político que recuperar en Colombia, pero que tienen que actuar políticamente. Que única y exclusivamente por la vía militar no se va a solucionar el conflicto en Colombia. 2007 fue el año en que Colombia vislumbraba una luz al final del túnel. Comenzaban las gestiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para un posible acuerdo humanitario que preveía la liberación y el intercambio de presos por parte del gobierno de Colombia y de secuestrados por parte de las FARC. Pero en ese mismo año, empezaron a aparecer las primeras víctimas por asfixia en las zonas aledañas a Barrancabermeja, desatando especulaciones en la prensa. Pasaron los años y la noticia recorrió 5 departamentos colombianos. Un policía judicial asignado a la subregión de Magdalena Medio comenzó a notar que existían patrones de comportamiento similares en varios asesinatos. Ese es el momento en que surgió la teoría del asesino en serie. La búsqueda había comenzado. Al tratarse de un asesino en serie, la policía colombiana utilizó las técnicas de investigación del FBI, por lo que en principio decidieron rastrear en bases de datos informes sobre personas desaparecidas o asesinadas de oficio mototaxista. Los datos eran claros y reveladores. Existían más de 60 reportes en los últimos 5 años, y muchos de esos cuerpos no habían sido identificados. Todos habían sido amarrados con sogas y habían muerto por asfixia. El departamento que atrajo la investigación determinó, a través de entrevistas con algunos familiares y después de verificar los sitios donde trabajaban las víctimas, que existía un patrón de conducta. El hallazgo de estos patrones sirvió para descubrir que Luis Gregorio siempre se robaba los celulares de sus víctimas e incluso los utilizaba por un tiempo. Dicen que no hay crimen perfecto y, en efecto, ese fue su gran error. Una serie de cruces y análisis de líneas telefónicas permitió determinar qué ruta seguía el Dexter criollo. ...20 de mayo de 2012... John Jairo Amador de la Rosa sale de su casa en Barrancabermeja para cumplir con una cita de trabajo. Tenía 18 años y era mototaxista. Un hombre lo había contratado para un servicio afuera de la ciudad y esa fue la última vez que fue visto con vida. 2 días después, el 22 de mayo, trabajadores de una finca encontraron el cuerpo en una zona boscosa. Sí, John Jairo estaba amarrado de pies y manos. Tenía una cuerda atada al cuello que le causó la muerte por estrangulamiento. Su padre señaló:
Se compró una moto y la estaba pagando con su trabajo mientras le hacíamos las vueltas para que pudiera entrar a una universidad. Apenas llevaba como mototaxista un mes cuando me lo mataron. Fue el padre de John quien, en su inmenso dolor, ofreció la solución para encontrar a Luis Gregorio. El investigador de la fiscalía me dijo que no sabía por dónde empezar. Y yo le dije que por el celular, que buscara por ese lado. Mi hijo tenía un aparato de alta gama y el culpable de su muerte se lo había robado. En efecto, la fiscalía solicitó al operador móvil el registro de llamadas desde el número de John Jairo después del día de su desaparición. El meticuloso ex militar, que siempre revisaba el más mínimo detalle de los nudos con los que amarraba a sus víctimas, había cometido un error garrafal, que en esta ocasión no solo podía confirmar su ruta de acción, sino que lo ponía en el radar policial en tiempo real. Los investigadores descubrieron que, el mismo día de la muerte de John, Luis Gregorio había realizado una llamada. El destinatario, su hermana, aunque después de colgar tuvo la iniciativa de cambiar la tarjeta con el número de celular, el chip del aparato facilitó el trabajo policial. Así, los investigadores unieron todas las evidencias junto con los testimonios de los familiares y con las pruebas suficientes contra Luis Gregorio, la fiscalía le tendió una trampa al asesino de la soga. Los investigadores se hicieron pasar por Acción Social, la dependencia de gobierno que atiende a poblaciones vulnerables afectadas por pobreza, narcotráfico o la violencia, y le dijeron que su nombre aparecía en una base de datos como desplazado, por lo que necesitaban ubicarlo para entregarle su subsidio. Luis Gregorio cayó en la trampa. Su captura se realizó en diciembre de 2012 en la capital de Magdalena. Allí, en Santa Marta, Luis Gregorio tenía su casa en la que vivía con su esposa y sus 5 hijos. Su hogar era el templo de los recuerdos. En armarios y cajones, el Dexter criollo guardaba identificaciones, billeteras, cascos y placas de las motos. Todo esto fue fundamental para que la fiscalía juntara evidencia de sus crímenes. Me capturaron por un homicidio de la ciudad de Barranca Bermeja y se parecían a todos los homicidios que ya habían transcurrido tiempos atrás, desde el 2007 para acá. La fiscalía y la prensa se enfocó en el sentido de que eran para robarle la moto a las personas, que yo era un psicópata, un asesino en serie. Ya capturado, los familiares de las víctimas vivirían un último capítulo de terror. Mientras el juez escuchaba las pruebas de los horrores cometidos por Luis Gregorio, el asesino no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Por el contrario, con sangre fría y gran cinismo, sonreía ante la mirada indignada de decenas de familiares. Cuestionado por esas actitudes ante los señalamientos en el juicio, Luis Gregorio comentó: Yo bajaba la cabeza y hacía un gesto de negación, y me reía de las mentiras que decía el fiscal. No era por ofender a las víctimas. Al contrario, en cada audiencia bajo la cabeza, porque sé que los medios me catalogan como lo peor. Al final, las mentiras sobre pertenecer a un grupo criminal terminaron por desaparecer. No existió ningún tipo de evidencia que demostrara que pertenecía a grupos al margen de la ley. Luis Gregorio actuó solo, y en su soledad se convirtió en uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia latinoamericana. Una de las últimas sentencias recibidas ocurrió en 2018, cuando el juez otorgó 18 años de prisión a Luis Gregorio, como consecuencia del asesinato de Marlon Enrique Ceballos en octubre de 2012. Y pese a que poco a poco algunos de los familiares han encontrado justicia en la sentencia sobre Luis Gregorio, lo cierto es que el sistema juega a su favor. Aunque parece broma, por cada acuerdo con la fiscalía en el que se declara culpable, las sentencias disminuyen. Y no solo eso, en Colombia, las condenas no pueden superar los 60 años totales.
En otras palabras, da casi lo mismo matar a 2 personas o a 500. Si a eso se le suman los beneficios de reducción de pena del sistema judicial colombiano, en menos de 15 años, cuando cumpla 52 años, Luis Gregorio podría salir libre. En Colombia, desafortunadamente, hemos sufrido la violencia desde hace mucho tiempo. Mi generación y generaciones posteriores hemos vivido bajo el yugo de una violencia ciega, como es la guerrilla, los paramilitares. Después tuvimos que soportar lo que fue el proceso del narcotráfico con Pablo Escobar, los carteles de Medellín, el cartel de Cali. Y una cantidad de expresiones violentas que causaron que la sociedad en este momento está un poquito cansada de esto. Entonces, cuando aparecen personajes como Garavito y estos otros asesinos, pues realmente ya no se les da la misma importancia porque la gente realmente está cansada. Yo siento que es cansancio, como que hemos sufrido tanto que nos martiriza oír más historias de esta. Por supuesto, y desafortunadamente son historias que seguirán surgiendo, pero yo pienso que entre menos se les dé importancia, la gente puede ver la vida con otra ilusión y con mucho optimismo. Entonces yo creo que a eso se debe que esta clase de personajes en este momento no tengan tanta repercusión como lo pueden tener en otras partes del mundo. Como diría la escritora Fanny Buitrago, en Colombia vivimos el tiempo de los monstruos y las lilas. Nosotros agregaríamos que, a veces, parece más el de los monstruos que el de las lilas. Asesinos. Guionista, Amaranta Olvera. Asesor, Antonio García. Locución, Eduardo Albornoz. Creador y productor, Carlos Hernández. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.